Del libro de Gustavo Robert, Cuentos de Tiza y Pizarrón, Astronauta. Margarita era la niña más dulce del sexto grado. Enmarcaba su rostro trigueño una melena ondulada renegrida que contrastaba con sus ojitos de un azul intenso, a los que unos lentes de aumento no lograban quitar su belleza. Era increíblemente inteligente, y su buena disposición para ayudar a sus compañeros le hacía ganar el cariño de docentes y alumnos. Su escuela primaria fue un rosario de buenas notas y conceptos inmejorables. Preparaba clases que las maestras le encargaban con un entusiasmo superlativo, y el hecho de leer permanentemente le otorgaba una imaginación frondosa que manifestaba en todo momento. Tan grandes eran los sueños entretejidos en su mente que cuando le preguntaban qué iba a hacer cuando fuera mayor, ella decía astronauta, lo que producía una risa escondida en algunos. ¿A quién sino a una ilusa, pensaban, se le podría ocurrir ser astronauta en un país como Argentina? Lógicamente, Margarita conocía en detalle todos los logros aeroespaciales de su tierra, cosa que por los vaivenes y la mezquindad política fueron quedando en el olvido del pueblo. Sabía que la base aeroespacial de la Fuerza Aérea estaba en Chamical, La Rioja. Sabía también que después de Estados Unidos, Rusia y Francia, Argentina había sido el cuarto país de todo el planeta que envió un animal al espacio. El ratón Belisario había vuelto vivo de la estratosfera en 1967. También sabía que Argentina había sido el cuarto país en enviar un cohete al espacio desde la Antártida en 1975. Si bien era algo imaginativa, tenía razones más que válidas en tener fe en su patria y soñar con un día volar ella misma a las estrellas. Pero a fuer de verdad, no todo el mundo la quería. Otra nena, de su grado, fingía apreciarla, pero en el fondo de su ser la envidiaba con el fervor de una bruja de cuentos de hadas. Era Camila, la hija de la directora de la escuela, que por más esfuerzo que hiciera y a pesar de tener muy buenas notas, no lograba igualar a la astronauta, como le decía con cierta ironía. Además, su madre vivía recalcándole que debía ser en todo la mejor, lo que influía mucho sobre ella. Camila era una niña normal, con la bondad lógica de sus 11 años, pero las presiones maternas le hacían sacar lo peor de sí. Marta, su madre, no solo hacía sentir su tiranía sobre ella, sino sobre todo su entorno, particularmente sobre el personal de la escuela, que se desvivía por complacer sus deseos con tal de no sentir el maltrato psicológico que ella ejercía. La más obsecuente era la vasca Florencia Barrenechea, secretaria de la escuela, mujer muy acomplejada por su fealdad, que cuando podía ejercía su cuota de poder bastante arbitrariamente, pues tenía hijos y entenados entre la comunidad educativa, trátese de docentes, no docentes o alumnos. La vasca era capaz de cualquier maniobra solo por congraciarse con Marta, al punto en que una tarde se produjo una conversación que, sin esperarse, modificó su vida para siempre. Ay, 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 pobre Camila, por más que se esfuerce no logra superar el hecho de no haber sido elegida la mejor compañera del grado, dijo la directora para sí misma, suspiro de por medio. ¿Y a quién eligieron?, preguntó la secretaria inmiscuyéndose en las cavilaciones de Marta. A Margarita Benítez, ¿te das cuenta, Flor? Qué ingratos son los chicos, con lo solidaria que es mi nena, comentó con resignación. Pero me parece que esa chica también tiene el mejor promedio, se lleva la bandera. No puede ser que todos los laureles los acapare una sola alumna, comentó indignada la secretaria. La conversación quedó allí, pero en la mente de Florencia Barrenechea el asunto fue asumido como cosa personal. Margarita no gozaba de su simpatía, es decir, estaba entre el grupo de los entenados del colegio.
Se acercaba la fecha de entrega de la bandera, y a lo largo del año siguiente, la astronauta llevaría orgullosa la enseña de ese país que ella tanto amaba. Era inadmisible para la vasca que esa morochita recibiera los dos premios más importantes. Para una secretaria, no es difícil manipular las distinciones, pues es improbable que un padre solicite verificar las notas de otros alumnos que no sean sus hijos. Entonces se le ocurrió la mala idea de designar abanderada a puro dedo a Camila, la hija de la directora. Unos días antes del acto, la maestra de ambas niñas había entrado a secretaría y con una empleada había averiguado a quién correspondía la bandera. Feliz, le anunció el nombramiento y felicitó por adelantado a Margarita porque la quería con sincero afecto. Por eso, el fatídico día del pasaje del asta fue la primera en protestar. Llegó la ceremonia y se encontraba presente todo el personal, los alumnos, los padres de los egresados y bastante público. La vasca confiaba en que todo estaba perfectamente armado. El premio a la mejor compañera consistía en un diploma, el de la abanderada, diploma y un libro donado por la cooperadora escolar. Una maestra hizo de conductora del acto. Luego de la entrada de la enseña patria, anunció el himno nacional y se dio la bienvenida a los asistentes. Luego Marta dijo su discurso como directora felicitando a los egresados. Al momento de la entrega del diploma a la mejor compañera, subió al escenario una sonriente Margarita que más que una niña parecía un sol. Pero la sonrisa le duró poco, porque al anunciar a los nuevos abanderados fue relegada al puesto de primera escolta y la cara de alegría se trasladó a la de Camila, quien sorprendida se dispuso a recibir la enseña patria. La astronauta se sintió tan defraudada que rompió en un llanto acongojado frente a todo el mundo. La maestra del grado dijo en voz alta: «No puede ser, esto está armado», oída por todos los presentes. La vasca desapareció del salón y corrió rauda a la secretaría. Tomó un libro igual al que le dieron a la hija de la directora, le puso el sello de la asociación cooperadora y volvió al acto. Llamó disimuladamente a la conductora, que trató de continuar con la ceremonia intentando soslayar lo sucedido, y le dio instrucciones de entregárselo a Margarita. La maniobra, burdamente orquestada, quedó en evidencia. Por una cuestión de imagen institucional, Camila quedó como abanderada de la escuela. A los padres de Margarita le dieron 1000 explicaciones poco convincentes. A la secretaria le iniciaron un sumario que concluyó con la destitución de su puesto. La directora arguyó no saber absolutamente nada de la maniobra. Le cupó el beneficio de la duda, pero su poco prestigio quedó reducido a cero. Margarita Benítez discurrió ese año con el desempeño de siempre, es decir, inmejorable. Finalizó su primaria con el mejor promedio. Como era previsible, ingresó al Nacional, colegio que eligió porque tenía observatorio astronómico. Alguien que soñaba con viajar a las estrellas no podía abandonar la oportunidad de mirarlas, aunque fuera un poco más de cerca. Desde el primer día de clase se inscribió en el grupo de observadores del espacio, como se llamaba al pequeño núcleo de estudiantes que dirigía Eduardo Prisbille, un finísimo relojero y astrónomo aficionado, bastante conocido en el ambiente científico. El mundo de los investigadores en cualquier disciplina es muy pequeño y se conocen prácticamente todos entre sí. Por eso, Eduardo, que era colaborador en varias publicaciones internacionales referidas a la astronomía, fue el primero en reconocer el potencial de la chica. Un par de años más tarde, Margarita era la mano derecha del astrónomo. Ella guiaba e impartía las clases introductorias a los recién incorporados al grupo, lo que llenaba de orgullo a su profesor. La mamá del astronauta conocía a su hija más que nadie y sabía que el sueño dorado de ella era visitar la NASA, Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos de Norteamérica. Sabía también que otro anhelo de la muchachita era tener su propio telescopio,
gusto que lamentablemente no podía darse por lo limitado del presupuesto familiar. Por eso, sin demasiadas expectativas, escribió una carta a un programa televisivo muy popular, donde cumplían sueños de distintos espectadores que lo solicitaban. Esos deseos les eran otorgados en forma sorpresiva frente a las cámaras. La carta fue enviada en el mes de julio. Terminaron las clases del tercer año. Por enero hacía un calor agobiante y una tarde llegaron 2 hombres a la relojería de Eduardo. Les preguntó qué deseaban y casi se cae de espaldas cuando le dijeron que eran productores del famoso programa de sorpresas. Solicitaron conocer el observatorio y corroborar lo afirmado por la madre de Margarita en su carta. Sin dudarlo un segundo, el astrónomo no solo confirmó lo expresado, sino que los llevó al observatorio para mostrarles los trabajos hechos por la muchachita. Consultaron también a las autoridades del colegio para averiguar el desempeño académico. Al comienzo de clases volvieron a llamarlo él y a los padres de la alumna para acordar una estrategia a fin de llevar a Margarita a Buenos Aires. Decidieron inventar un congreso de astrónomos al que ella iría a tomar apuntes en reemplazo de Prisville. El supuesto congreso de astrónomos se organizó en el Planetario de Buenos Aires. Un par de docenas de actores simulaban ser científicos que discutían teorías y experiencias. Margarita los observaba con curiosidad y admiración, acompañada por su madre, anotando detalladamente en un humilde cuadernito de tapa roja todo lo expuesto en pizarras y paneles. Debía ser digna representante de su observatorio y de su maestro. Ingresaron al salón del planetario, donde se sentaron en butacas reclinables para observar la pantalla ubicada en el enorme techo semiesférico. Se apagaron las luces y comenzaron a proyectar una película instructiva sobre la historia de la astronomía. Luego de varios minutos de filmación, en la que vieron sobre una realísima proyección de un cielo estrellado personajes como Galileo, Tycho Brahe, Newton, Einstein y otros, surgió la figura del conductor del programa, al que ella había visto muchas veces. El hombre de la televisión la llamó por su nombre. «Margarita, Margarita, sí, a vos te hablo, Margarita Benítez», dijo ante el asombro de la muchachita, que no daba crédito a lo que escuchaba. Le anunció que había sido la beneficiaria del premio sorpresa, que consistía en un hermoso telescopio reflector de 600 aumentos y una excursión de 15 días con todo pago a la NASA para 2 personas. Se encendieron las luces y la homenajeada se paró y abrazó llorando a su madre. Un mes después, su papá la acompañó a la excursión que permitió a la familia encarar un nuevo rumbo. Mientras Margarita presenciaba charlas dadas por los científicos y veteranos astronautas, conocía todos los laboratorios, probaba los aparatos más sofisticados donde producían gravedad artificial, entre otros fenómenos. Su papá buscaba silenciosamente información para labrar el futuro de ella. Durante esos días el asombro y la admiración de la chica se transformaron en una obsesión, y el objetivo de su vida de ahí en más fue ese. Si en la escuela primaria ser astronauta era su sueño y en los primeros años de la secundaria fue un deseo, luego de ese viaje se transformó en motivo de su vida. Con la admiración y el respeto de todo el colegio, Margarita empezó su 4º año y centró todo su esfuerzo en estudiar las disciplinas exactas. Matemática, física y química fueron el principal objeto de sus horas de estudio, sin descuidar su rol de ayudante de Eduardo en el observatorio. Sabía además que sin el dominio del idioma inglés jamás lograría ni asomarse al umbral del mundo que tanto deseaba habitar. Hizo entonces un pacto con una joven profesora de la escuela. Ofreció cuidarle su niño a cambio de recibir un curso intensivo de inglés. De ahí en más, con esta docente que se sumó al esfuerzo, gran parte del día conversaba en ese idioma.
En 2 años lo hablaba y escribía correcta y fluidamente. Allá por julio del 5º año, durante una noche, en la terraza del colegio se hallaba con otros alumnos determinado la radiante de una lluvia de meteoritos. Estaba la ahora casi señorita sentada en el suelo con la mirada fija en el firmamento en total silencio. Hacía mucho frío, pero no todos los días ocurren fenómenos de esa naturaleza y no podían perder la ocasión de estudiarlo. La ciencia también exige sacrificios. Eduardo la conocía bien y la notó algo melancólica. El astrónomo le preguntó: «¿Qué te pasa, Margarita, que estás tan silenciosa?» «Nada, estoy pensando en qué voy a hacer cuando termine las clases», respondió sin dejar de mirar las estrellas. «¿Qué posibilidades tenés?», volvió a preguntarle. «Muy pocas, profesor. Me inscribiré en la Universidad Tecnológica, que es gratis, y estudiaré alguna ingeniería acá. Usted sabe que mis padres no pueden pagarme los estudios fuera de la ciudad». La conversación terminó ahí. Eduardo quedó algo apesadumbrado por lo injusto del mundo, que quita posibilidades a alguien que vuelca todo su potencial y esfuerzo en algo que a otros con menos condiciones se le hace mucho más accesible. Al mes siguiente, entró la profesora de química al curso y la llamó al escritorio. En voz muy baja le dijo: «Margarita, ¿te interesaría participar en las Olimpiadas de Química? Tu promedio es el más alto y podrías tener posibilidades». El primer paso era participar en las Olimpiadas regionales, donde compitió contra la Escuela de Comercio, la Técnica, la Escuela Normal, el Liceo Británico y 5 instituciones secundarias más de la ciudad. Además, se sumaron 12 escuelas de distintas localidades. En total, hubo más de 50 participantes. Entre ellos estaban los estudiantes más destacados de la región. Margarita salió primera y pasó a la instancia provincial, donde había que salir entre los 3 mejores calificados para acceder a las nacionales. Logró el segundo puesto y saltó un nuevo escalón. Un esfuerzo más y estaría en las internacionales que se celebrarían en Suecia. Durante todo ese tiempo su profesora de química estuvo a su lado permanentemente enseñándole y ayudándole a resolver ejercicios cada vez más complejos, porque cada instancia nueva aumentaba la exigencia. Las nacionales se realizaron en Mendoza. Margarita se reunió con los bochos de todas las provincias, entre los que, hay que reconocer, aparecieron algunos personajes tan raros que darían para escribir varios cuentos. Luego de 3 días de exámenes en los que todos quedaron agotados mental y físicamente, se realizó el acto de entrega de premios. La terna mejor calificada tenía el pasaje asegurado a Suecia. Tercero, salió un chico de Paraná que era un genio, pero tenía evidentemente algunos rasgos de leve autismo. Segundo, uno de los representantes de Chubut, un muchachito inteligente, simpático y muy bien parecido. En síntesis, el típico ganador que tiene enamoradas a todas las chicas del colegio. Margarita sudaba tomada fuertemente de la mano de su profesora, que transpiraba tanto o más que ella. La docente conductora del acto hizo un silencio bastante prolongado antes de anunciar al ganador. Carraspeó y dijo: «Autoridades y público presente, docentes, estudiantes, el primer premio de las Olimpiadas Nacionales de Química es para Carlos Chocobar, representante de la provincia de Salta». Mientras los de Salta saltaban y se abrazaban festejando el triunfo de un gordito de pelo chuzo con clarísimos rasgos de indio calchaquí, que subía al escenario con timidez, a Margarita, la carroza y los lacayos de Cenicienta se le transformaban nuevamente en ratones y una calabaza. Como a varios presentes le brotaron algunas lágrimas por ver sus sueños cada vez más distantes. Ella quedó cuarta en el puntaje.
Su vuelta al colegio fue recibida con cariño y distinción por parte de todos. Era un orgullo tener entre los estudiantes a una de los primeros 4 concursantes de un certamen de ese nivel. Tanto la directora, los profesores, los chicos y todos quienes la veían la felicitaban con afecto, pero con la oculta pena de que no había sido la ganadora. Margarita apreciaba todas las demostraciones de afecto, pero como Cenicienta, al príncipe lo veía cada vez más lejos. Pero dicen que Dios aprieta pero no ahorca. Semanas después del regreso, el representante de Entre Ríos se enfermó de hepatitis. La comisión organizadora de la Olimpiada se comunicó con el colegio y con una gigantesca sonrisa, la directora, la profesora de química y Eduardo le anunciaron a Margarita que sí iría a las internacionales, pero que tenía solo una semana para prepararse. La muchachita corrió al aula y le anunció a su profesor de historia, con quien estaban en clase, y a sus compañeros la buena noticia. Los aplausos y los gritos se oyeron en todo el colegio. Por supuesto, los días que mediaron hasta su viaje, no asistieron a clase ni ella ni su profesora. La inspectora del Ministerio de Educación aprobó la medida, pues era más que justificada. Al comenzar noviembre, la delegación argentina voló a Suecia. En Estocolmo los recibieron al mejor estilo. Todo estaba cronométrica y detalladamente organizado. Los concursantes vinieron de todos los continentes y a Margarita le sirvió para darse cuenta lo importante que había sido aprender inglés. Pudo entablar amistad con varios chicos de otros países con los que se comunicó como si lo fuera en su propio colegio. La experiencia resultó de lo más gratificante y enriquecedora. Otros 3 agotadores días de evaluaciones y se realizó la entrega de premios. En un inglés con un fuerte acento sueco y pronunciando horriblemente mal el nombre, el locutor anunció que el primer premio era para Grecia y el segundo, tan horriblemente pronunciado como el primero, era para Margarita Benítez de Argentina. De más está decir que lloraron, se abrazaron, saltaron y gritaron «Argentina, Argentina», con su medalla de plata. Fue recibida en la ciudad por el intendente y las autoridades más importantes y le hicieron reportajes en la radio y la televisión local. Fue una celebridad por una semana, pero nuevamente la carroza volvió a ser calabaza. Ante el silencio de su padre, quien no era de muchas palabras, y el amor de su madre, Margarita se inscribió en la Universidad Tecnológica para estudiar ingeniería en construcciones, pues solo había 3 carreras para elegir. Llegó el acto de fin de curso, y esa misma mañana, un misterioso llamado sonó en el hogar de los Benítez. Margarita atendió, y al escuchar el fuerte acento inglés de su interlocutor, no dudó en hablarle en ese idioma. Se puso lívida, tanto que necesitó tomar una silla y sentarse para no descomponerse. Quien hablaba del otro lado del aparato era nada menos que el secretario académico de la Universidad de Texas. Ella no entendía nada. Con total educación le preguntó al hombre cuál era el motivo de su llamado. Su palidez aumentó cuando desde Austin le anunciaron que en virtud de los antecedentes académicos, de las distinciones ganadas y de los testimonios enviados por las autoridades educativas argentinas, acababa de ser aprobada la beca de estudios solicitada por sus padres. Por lo tanto, tenía una plaza asegurada en esa universidad. Todos, absolutamente todos los que la habían acompañado en su esfuerzo desde niña, habían puesto un poco de sí para que ella cumpliera su sueño. A veces uno piensa que las cosas están por derrumbarse, pero la mano divina sostiene desde arriba cuando se obra con honestidad y constancia.
Hace varios años que Margarita vive en Estados Unidos con toda su familia. Su papá pudo obtener un trabajo en Houston como electricista, gracias a los contactos que estableció durante los días de la excursión a la NASA. Margarita se recibió de ingeniera química y está haciendo el doctorado. Lo último que supimos, contado por su abuela, es que ya solicitó su ingreso a la agencia espacial y está esperando ser citada para su evaluación. Seguramente, algún día se oirá por los parlantes de Cabo Kennedy: 3, 2, 1, ignition, y allí se irá hacia el espacio la niña trigueñita de ojos azules, melena renegrida ondulada y anteojos de aumento. Nuestra astronauta, Margarita Benítez.